Estudiaremos a continuación las relaciones anatómicas del esófago. Recuerden que el esófago presenta 3 porciones: cervical, torácica y abdominal. En ese mismo orden estudiaremos las relaciones anatómicas del esófago. Comenzamos por esto con la porción cervical. En esta diapositiva estamos observando una vista lateral del esófago y vamos a observar que entre sus relaciones anatómicas presenta por delante la tráquea. Aunque no lo observamos en esta imagen, el esófago en su porción cervical se relaciona por detrás con los músculos prevertebrales, con la séptima vértebra cervical y con la primera vértebra torácica. Tiene otras relaciones también en esta porción. Observen esta estructura señalada, el paquete vasculonervioso del cuello. A ella nos referiremos en la próxima diapositiva. Otras de las relaciones anatómicas del esófago en su porción cervical la tenemos, como se observa en esta vista posterior del esófago y de la faringe situada más arriba, los lóbulos laterales de la glándula tiroides ubicados lateralmente, y además relaciones laterales también son las estructuras que conforman el paquete vasculonervioso del cuello, que a este nivel está constituido por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Veamos ahora algunas de las relaciones anatómicas de la porción torácica del esófago. Recordamos que esta porción es la de mayor tamaño y que se extiende hasta el nivel de la novena vértebra torácica. En esta porción el esófago se localiza en el mediastino superior y en el posterior. Vamos a ver que en el mediastino superior el esófago tiene por delante la tráquea, por detrás las vértebras torácicas, lo estamos observando en la diapositiva, y aunque no estamos observando en la diapositiva, también el esófago presenta como relaciones anatómicas en esta porción el conducto torácico por detrás y hacia los lados las pleuras mediastínicas, los pulmones y el arco de la vena ácigos hacia la derecha, así como el de la aorta a la izquierda. Ahora, en el mediastino posterior tiene por delante el bronquio principal izquierdo, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pero además tiene el pericardio, el atrio y el ventrículo izquierdo. Lo podemos observar en la diapositiva. Por detrás se hallan las vértebras torácicas, también lo podemos ver, y la aorta descendente torácica, que está también visible en la diapositiva. Otras relaciones, aunque no las visualizamos en esta imagen, son posteriormente el conducto torácico, hacia la derecha y por detrás la vena ácigo, y hacia la izquierda y por detrás la vena hemiácigos, y hacia los lados las pleuras mediastínicas y los pulmones. A través de esta imagen, donde podemos observar una vista anterior de la pared posterior de la cavidad torácica, podemos ver las relaciones posteriores del esófago, como lo hace con la vena ácigos por detrás y a la derecha y la vena hemiácigo por detrás y a la izquierda. En esta imagen estamos observando una vista anterior de la pared posterior de las cavidades torácica y abdominal. Se han retirado de las mismas el resto de las paredes y gran parte de los órganos contenidos en estas cavidades. Y el esófago, a su vez, en la porción torácica, ha sido cortado para poder visualizar la relación posterior del mismo con el conducto torácico. Observemos ahora las relaciones anatómicas de la porción abdominal del esófago. Esta porción es la más corta, mide aproximadamente 3 centímetros y se relaciona por delante con el lóbulo izquierdo del hígado y el tronco vagal anterior. Por detrás lo hace con la porción lumbar del diafragma, el tronco vagal posterior. Hacia la derecha se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado y hacia la izquierda con el fornix del estómago. Esta porción es intraperitoneal, es decir, está cubierta totalmente por peritoneo. En esta imagen estamos observando la relación de la arteria descendente en su porción torácica con el esófago. Primero esta se encuentra a la izquierda del mismo y luego por detrás. También debemos mencionar que los nervios vagos son relaciones laterales del esófago, excepto en la parte inferior de la porción torácica, donde se forman los troncos vagales anterior y posterior, y por supuesto las relaciones son entonces anterior y posterior de cada tronco vagal respectivamente. Las relaciones del esófago con estructuras como el cartílago cricoides, la arteria aorta y el bronquio principal izquierdo, además de su paso por el diafragma, hace que a esos niveles ocurran estrechamientos. Estos estrechamientos son uno superior o cricoideo, a nivel de su continuación de la laringofaringe, causado por la protrusión posterior del cartílago cricoides. Uno medio, aórtico-bronquial, causado por el arco aórtico y el bronquio principal izquierdo. Uno inferior o diafragmático, a su paso por el hiato esofágico del diafragma.
Continuamos con el estudio del canal alimentario. Vamos a ver el estómago. El estómago es el cuarto segmento del canal alimentario y constituye una dilatación saxiforme de la vía digestiva. Es un órgano tubular de 25 centímetros de largo con capacidad de 3 litros, en el que se lleva a cabo una intensa función secretora y motora. El estómago está situado en la cavidad abdominal, casi por completo a la izquierda de la línea media. Es un órgano intraperitoneal, es decir, está cubierto completamente por el peritoneo y se extiende desde la oncena vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar. Se proyecta en la pared abdominal anterior, en epigastrio e hipocondrio izquierdo. En esta imagen se ha levantado el hígado para poder visualizar el estómago. Observen las porciones que se describen en el mismo. Las porciones son la porción cardíaca, el fondo, el cuerpo y la porción pilórica. La porción cardíaca es la que está más cerca al cardias, que es el orificio que comunica al esófago con el estómago. El fondo se halla a la izquierda del anterior y es donde se acumulan los gases. El cuerpo es la porción mayor y más ensanchada. Y por último, la porción pilórica, que comunica al cuerpo del estómago con el duodeno y consta a su vez de dos partes, el antro pilórico, que es la parte más ancha cercana al cuerpo, y el canal pilórico, que es una parte estrecha que se continúa con el duodeno. En la configuración externa del estómago describimos dos caras, una cara anterior, que es la que estamos mirando, y una cara posterior, y dos bordes o curvaturas que separan las caras. La curvatura menor se localiza a la derecha y hacia arriba y la mayor a la izquierda y hacia abajo. Presenta además dos incisuras, la incisura cardíaca en la curvatura mayor entre el esófago y el estómago y la incisura angular en la parte inferior de la curvatura menor. Vamos a observar los orificios del estómago. Fíjense que para poder visualizarlos hemos dado un corte al mismo y observamos además de los orificios la mucosa gástrica. Los orificios son el cardias u orificio cardíaco, a través del cual comunica el estómago con el esófago, y el orificio pilórico, que permite comunicar al estómago con el duodeno. Observen en la imagen algunas de las relaciones anatómicas del estómago. Se relaciona por delante con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado en su cara visceral, la pared abdominal anterior y las últimas costillas izquierdas. También se relaciona por debajo con el mesocolon y colon transverso. En esta imagen se ha realizado un corte transversal de la cavidad abdominal y así podemos visualizar algunas de las relaciones posteriores del estómago. Observen que por detrás tiene la bolsa mental, el páncreas, el riñón izquierdo y el vaso. En esta imagen el estómago ha sido acortado para poder apreciar sus relaciones posteriores. Observen, posterior al estómago se encuentra el riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, el páncreas y el vaso, como se puede apreciar en la diapositiva. Continuamos con el estudio del intestino delgado. El intestino delgado es el segmento más largo del canal alimentario. Se inicia en el píloro. En su trayecto forma una serie de inflexiones en asas y va a terminar en la unión iliocecal, donde se continúa con el intestino grueso. Su longitud en el cadáver es de 6,5 a 7 metros por la relajación póstuma. En él tiene lugar la elaboración mecánica y química de los alimentos, así como la absorción de sustancias nutritivas. Se divide en 3 porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilion. En él desembocan además los conductos excretores de las glándulas anexas, cuyas secreciones participan en el proceso digestivo. Vamos a ver ahora el duodeno, el cual es la primera porción del intestino delgado. Se extiende desde el píloro hasta la flexura duodeno-yeyunal. Contornea en forma de herradura la cabeza del páncreas y en el mismo se distinguen 4 porciones: la porción superior, porción descendente, porción horizontal y porción ascendente. Observen en la imagen las 4 porciones del duodeno y además miren cómo rodean o contornean la cabeza del páncreas. Ahora vamos a continuar con el estudio de las relaciones del duodeno. Observen cómo por el borde cóncavo el duodeno se relaciona con el páncreas, es decir, exactamente con la cabeza del páncreas, que es abarcada por todas sus porciones. La porción superior se relaciona por detrás con la vena porta, el conducto colédoco y la arteria gastroduodenal. El borde superior de esta porción se relaciona además con la arteria hepática común, que recuerden se divide en las arterias gastroduodenal y hepática propia.